Bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que el derecho laboral entra dentro de la amplia gama de los derechos sociales, es decir, que cuando impacta en una cantidad importante de trabajadores, lo que está dañado es un bien jurídico de la sociedad, no de cada uno de los trabajadores individuales, porque el contrato de trabajo en sí mismo hace a la faz creativa y productiva del trabajador. Después de ahí hay una faz de intercambio y económico, pero primero es su actividad productiva y creadora. Así lo dice la ley. Entonces, ¿qué ocurre cuando quien tiene una crisis es una empresa grande? Tanto es así que la ley determina de empresas de hasta 400 trabajadores y 1000 y más de 1000, y con porcentajes determinados ahí, de decir, bueno, hasta el 15%, hasta el 10%, hasta el 5% de involucrados dentro de este esquema. ¿A qué están obligados? Bueno, están obligados a presentar una situación de crisis siempre ante la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, en virtud de la cual hay que demostrar dos cosas. Primero, que no fueron los causantes de la crisis, porque hay que recordar que el trabajador no está dentro del negocio. Él es un empleado, no asume el riesgo lo asume el empresario, con lo cual el empresario paga una remuneración y esa remuneración nada tiene que ver con su ganancia. Del mismo modo que el trabajador no puede participar de esas ganancias, el empresario no puede hacerle asumir los costos. Entonces el riesgo es solo del empresario. Para poder determinar o tomar alguna decisión en este ámbito, lo primero que tiene que demostrar el empresario es que no fue el productor de esta crisis, porque la ley nunca puede amparar malos negocios. ¿Y qué se hace en este procedimiento de crisis? Bueno, se va ante el Ministerio de Trabajo y se establece una pauta mínima en el que dice, bueno, para salir de este esquema en el que estamos sumidos, primero tiene que mostrar objetivamente por qué. En el caso puntual del Carrefour dicen que hace 3 años que están en una situación de quebranto, que les va dando pérdida, que esta situación de una comercialización, como ellos llaman, de retail, no está dando ganancia, que bajó el consumo masivo y toda esta situación, cosa que es objetivo, pero a partir de la demostración objetiva de esto, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la empresa para paliar, sin que el costo inicial lo pague el trabajador? Entonces deberán reducirse un montón de situaciones, entre las que está, por supuesto, el beneficio empresario, para poder sostener la fuente de trabajo. Durante este proceso se presentan las medidas objetivas, se presenta el plan de trabajo y se cita a la representación gremial de los trabajadores, que en este caso actúan a partir de ellos. Si hay un acuerdo, se empieza a llevar adelante el plan ese que se acordó. Si pasado el tiempo, que es corto, no hay acuerdo, entonces entran dentro del marco que se libera a las partes y entonces cualquiera de los dos puede tomar medidas. Los trabajadores tomarán medidas directas, huelga o alguna otra medida directa. El empresario podrá comenzar con el proceso que está determinado en los artículos, primero en el 219 de la Ley de Contrato de Trabajo, después en el 247. El 219 dice empezar a suspender trabajadores. Hay un mecanismo, no se puede empezar por cualquiera, hay que empezar por los que tienen menos antigüedad. Entre los que tienen menos antigüedad, los que no tienen cargas de familia, y si así todo la situación no se resuelve, se puede comenzar a despedir. Si se llega a esta situación extrema, el despido ya no va a ser en la valoración de lo que es el artículo 245, que es la indemnización tarifada completa, sino uno que establece el 247, que es la mitad de esa indemnización tarifada. Entiendo que en el caso de Carrefour todavía quedan muchos estamentos por recorrer antes de que se llegue a esta situación. Lo que habría que llevar es un poco de tranquilidad a los trabajadores e intentar que se fortalezcan en la representación gremial. Aquel que tenga alguna duda particular al respecto, bueno, que vaya a consultar a su abogado para estar seguro de lo que se está resolviendo. Pero por ahora, en el mecanismo, en el procedimiento de crisis, no pueden hacer nada. Es cuanto menos asombra que haya ingresado en el mecanismo de crisis una empresa dedicada al consumo masivo. Normalmente esto se verificaba en las automotrices, cuando la industria caía, y entonces era muy complejo, cuando todavía no teníamos un socio estratégico como Brasil, era muy complicado.
Pero fíjate qué paradoja, los autos van a estar casi en un récord de venta y el consumo masivo, el pan, la leche, la hierba, el azúcar, no sostiene a los grandes empresarios. Esto da la pauta clara de dónde está impactando las medidas.